buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Les saluda Nicolás Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y como siempre soy su anfitriona en este espacio donde seguimos aprendiendo de gestión de riesgos, llevándolo desde la teoría hasta la práctica. El día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante que es cómo puedo basarme en la matriz de riesgos para tomar decisiones. Para eso, más adelante voy a estar comentando quién nos va a estar acompañando para esta exposición. Y antes de eso, quisiera comentarles sobre la comunidad Pirani. Ahí si me pueden ayudar con el siguiente slide. Mientras les estoy compartiendo por el chat el link para que se puedan unir a la comunidad Pirani. Listo, buenos días a todos. Ahí si me pueden ayudar con el siguiente slide. Si es que no pasa, pues aquí les comento. La comunidad Pirani es este espacio donde ustedes van a poder compartir e interactuar con otros profesionales del mundo de la gestión de riesgos y dueños de procesos de diferentes sectores. ¿Para qué? Para que puedas intercambiar información de valor, para que puedas ir sumando tus conocimientos en gestión de riesgos. Acá todos colaboramos, no solo es Pirani hablando, sino también el gerente de cumplimiento de tal empresa, pues un experto en ciberseguridad que nos da consejos. Siempre es como algo constante y como dando un feedback para todos los que estamos dentro de la comunidad. Les dejo ahí el link para que se puedan unir. Recuerden que es totalmente gratuito. Acá no necesitas pagar por la membresía. La idea es poder crecer y llegar a ser la comunidad de gestión de riesgos más grande de toda la TAM. Así que invitadísimos a poder participar. Ahí me distraje un ratito porque estoy viendo el chat que nos están saludando de diferentes partes de Latinoamérica. Quisiera saludar a las personas que ya se van conectando desde Venezuela. Hay mucha gente desde Paraguay, Costa Rica. A ver, por ahí Colombia también, México, Perú. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y recuerden, la próxima semana vamos a tener el siguiente segundo segundo en vivo que vamos a tener dentro de la comunidad. Ahí en el siguiente slide van a poder verlo. Este es un espacio súper relajado donde conversamos por aproximadamente 50 minutos con un invitado muy teso en un tema de gestión de riesgos, y la idea es que acá todos puedan preguntar y todos puedan aportar sus conocimientos. Los invito entonces el siguiente miércoles 26 de abril para que se puedan conectar. Simplemente tienen que ir a la comunidad Pirani y ahí pues les va a salir el evento de una. Así que pues invitadísimos todos también para el siguiente miércoles. Y ahora sí, personas que ya se van sumando a la Escuela de Gestión de Riesgos por un buen tiempo y han estado interactuando con nuestra herramienta, los invito a poder dejarnos una reseña y ganarse una gift card de $15 de Amazon por dejarnos una reseña en Capterra. Capterra es una plataforma donde nosotros podemos interactuar o ver diferentes tipos de software, y nosotros ya estamos posicionados como un software de alta calidad para los usuarios. Entonces, en este momento les estoy dejando el link. Solo son las personas que ya interactuaron con la herramienta antes, pues porque hay una serie de preguntas que hay que responder, que no toman más de 10 minutos, pero pues es para el conocimiento para que puedas demostrar el conocimiento que tengas dentro de la herramienta. Listo, ahora sí. Con estos anuncios empezamos nuestra escuela de gestión de riesgos del día de hoy, y para eso nos acompaña Natalia Martínez, quien es experta en gestión de riesgos de Pirani. Hola Nata, ¿cómo estás? Hola Nico, hola a todos, muy contenta de estar nuevamente en este espacio. Últimamente estoy repitiendo mucha escuela de gestión de riesgos, pero yo feliz de poder acompañarlos, y también estoy súper contenta porque estaba viendo en el chat y hay muchas personas conectadas con las que ya me he visto anteriormente desde México. Les mando un saludo grandísimo. Ahí hay varios de nuestros clientes que hoy ya utilizan Pirani, así que Leobardo, muy juicioso, por favor, hacer la tarea para que te ganes esos $15. Solamente debes calificarnos en Capterra y contar cuál ha sido tu experiencia con Pirani, que sé que ha sido muy buena. Entonces, nada, súper bienvenidos todos a este espacio. Lo máximo, Nata, pues yo solo tengo un anuncio más. Recuerden que todas las preguntas que nosotros hacemos durante la exposición de Natalia, en este caso, lo tenemos que hacer a través del módulo de preguntas y respuestas, porque si no, me la escriben por el chat y hablamos de otras cosas en el chat y se me pierden, y la idea es poder que nadie se quede con ninguna pregunta. Entonces, ahí los invito a usar el módulo de preguntas y respuestas. Nata, de mi lado no hay nada más que añadir. Muchas gracias.
Listo, Nico. No, pues nada, como les dije, todos súper bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y es cómo tomamos decisiones basado en nuestra matriz de riesgos, ¿cierto? Nada, pues entonces cualquier duda que tengan la podemos ir poniendo en todo el chat de preguntas y respuestas y vamos a irles dando solución en el transcurso de esta clase. Listo, entonces este es el tema del día, matriz de riesgos para la toma de decisiones. Aquí vamos a estar hablando de la importancia de la matriz de riesgos, de cómo podemos estructurar nuestra matriz dependiendo del negocio en el que estamos y demás. Pero yo hoy quise darle como un cambio a las clases que normalmente tenemos y quiero contarles por qué lo quise hacer de esta forma y es que he tenido unas reuniones bastante interesantes donde me dicen, Natalia, nosotros actualmente tenemos nuestra gestión de riesgos en un Excel y debemos justificar ante junta directiva por qué necesitamos, uno, comprar una herramienta tecnológica a los que ya están haciendo su tarea en Excel y dos, a los que hasta ahora van a arrancar, ¿por qué no quieren cargar su gestión de riesgos en Excel? Todos sabemos que el Excel es una excelente herramienta, pero que ya se empieza a quedar corta en la medida en la que nuestra metodología va creciendo y en que las políticas de seguridad de la información van tomando robustez dentro de las organizaciones. Siempre lo hemos dicho, tener la gestión de riesgos en Excel finalmente es un riesgo operativo, puede ser manipulable, se puede modificar. Tenemos el tema de versionamientos, cuando vamos a hacer la calificación de nuestros riesgos, digamos que se puede llegar a manipular este tipo de información dentro del proceso, que no es el ideal de las cosas. ¿Por qué no es el ideal de las cosas y por qué les quiero contar eso? Porque cuando nosotros tenemos una matriz de riesgos en Excel que digamos no tiene una calificación tan objetiva como la que quisiéramos, pues esa toma de decisiones efectivas que queremos tener se puede ver un poco embolatada, se puede ver un poco fuera del contexto real de la organización. Entonces, por eso, la primera parte de nuestra escuela es definir el contexto de la organización. ¿Por qué quise traerles hoy la definición del contexto? Porque dentro de la definición del contexto es sentarnos y mirar dónde estamos, qué negocio tenemos, cómo lo tenemos estructurado y con base en ello empezar a construir nuestra cadena y nuestro sistema de gestión de riesgos. Vamos a estar hablando también de los factores que intervienen en el momento de elaborar este contexto y en el momento en el que vamos a arrancar en todo este proceso de la gestión de riesgos. Vamos a hablar también qué es la matriz de riesgos. Creo que este tema lo hemos tocado en varias oportunidades en Pirani y sigue siendo un tema bastante relevante para los usuarios que se conectan a nuestra plataforma, recordando que se conectan desde expertos ya en gestión de riesgos, como también personas que hasta ahora están arrancando en este universo de gestión de riesgos y pues nada, nosotros estamos aquí para ayudarlos, para entender muy bien las necesidades, para ver cómo podemos aportar a su gestión de riesgos en un mundo en el que la era tecnológica es esta. O sea, ya no podemos decir, no, es que se vienen cosas importantes, es que se viene la digitalización, ya lo estamos viviendo y es un deber de nosotros desde las diferentes áreas en las que estemos, incluida la gestión de riesgos, analizar esos posibles riesgos a los cuales podemos estar expuestos desde todos los ámbitos. Y siempre lo digo, la columna vertebral de la gestión de riesgos es nuestros riesgos, son nuestros riesgos operativos. Desde ahí vamos a poder identificar todos los riesgos dentro de un contexto general e identificándolos por sistemas también. Entonces vamos a estar hablando de este tema. ¿Por qué es importante tener una matriz de riesgos dentro de las organizaciones y el mapa de calor? Que yo creo que el mapa de calor es esa ayuda visual idónea para las organizaciones. Cuando nosotros vamos a junta directiva y mostramos nuestro mapa de calor, tenemos la oportunidad de sensibilizar a los gerentes y sensibilizar a los líderes sobre cuáles son esos riesgos que realmente están impactando hoy nuestro negocio, cuáles pueden llegar a materializarse y ocasionar hasta la quiebra de nuestros negocios. Entonces es un tema bastante importante. ¿Cómo impactan las decisiones? Todo lo que les he mencionado nos lleva a definir ese impacto que tendrían estos riesgos dentro de la compañía y también es a blindarnos como compañía y como organización. Un webinar que dictó alguien para Pirani que me encantó, el tema que es una organización que no identifica los riesgos es una organización que está expuesta, que es vulnerable. Si nosotros no conocemos nuestros riesgos, digamos que estamos expuestos a que cualquier persona
venga y nos haga algún tipo de ataque, llámese un ataque cibernético, llámese un daño interno que afecte los objetivos de un proceso y a su vez de la compañía. Entonces, poder tener esa identificación en general de los riesgos a los cuales estamos expuestos como compañía nos da un escudo protector frente a esas posibles materializaciones de riesgos. ¿Listo? Y vamos a hacer una parte práctica que es mostrar en nuestra plataforma cuáles son esos reportes que nos pueden servir para la toma de decisión. Vamos también a estar hablando de ese debido proceso, ¿cierto? Para poder ir elaborando nuestra matriz. Vamos a ver que el tiempo nos alcance y vamos a estar resolviendo dudas que ustedes tengan respecto a esta escuela de gestión. ¿Listo? Entonces, listo, vamos a arrancar. Dentro de la definición del contexto de las organizaciones, la definición del contexto nos va a permitir identificar el estado actual de la organización, llevándonos a una planeación estratégica. Esta parte es supremamente importante y es a lo que me referí. Cualquier organización debe estar dispuesta a tener un sistema de gestión de riesgos, sin importar la naturaleza. Antes habían organizaciones que decían, bueno, pero bueno, yo soy una empresa, soy una EPS. ¿Quién se va a querer robar la base de datos de la EPS? Entonces uno dice, no, pues claro que sí, porque hay un tema de datos personales y hay un tema de historias clínicas y hay todo un tema detrás de los datos de las personas. Entonces, no, mira, nos llevamos una base de datos de una EPS e identificamos que hay personas que sufren de obesidad y a esas personas les vamos a poder ofrecer X cantidad de productos especiales para esa patología que tienen. Entonces, todas las organizaciones, sin importar su naturaleza, deben tener gestión de riesgos y deben hacer una identificación del contexto de la organización. Entonces, sentarnos, revisar cuál es el core de organización, cómo estamos ejecutando nuestros procesos y dentro de esta definición de contexto hay un hito muy importante y es la estandarización de los procesos y la identificación de todos los procesos activos y demás que tenemos dentro de las compañías. Esto nos permite tener una planeación estratégica, definir también desde la raíz del negocio, cuál es mi público objetivo, dónde quiero llegar, cómo voy a hacer la expansión, empezar a identificar esas estrategias de negocio que también me llevan a una identificación de riesgos. ¿Listo? Siendo esto un hito muy importante para que cuando se estructure de forma adecuada, permita la sostenibilidad y rentabilidad de las organizaciones en el tiempo. Esto es súper importante. Si nosotros tenemos la definición del contexto de nuestra organización, sabemos qué estamos haciendo, cómo vamos a expandirnos, para dónde vamos a poder garantizar la continuidad de nuestros negocios a través de la identificación de los riesgos. Este es un tema supremamente importante. Yo lo he dicho en otras escuelas que he dictado, como dígame, ¿quién de los que estamos hoy aquí había planeado o tenía un plan de acción definido para el tema de la pandemia? Yo creo que nadie, ¿cierto? Entonces, es poder tener esa facultad de plantearnos el escenario más crítico posible para poder estructurar nuestra gestión de riesgos. Entonces, en esa definición del contexto y en ese entendimiento de negocio, vamos a poder definir los procesos de la compañía. Listo, vamos a tener unos procesos de tipo estratégicos, otros procesos de tipo misional, otros procesos de apoyo. Vamos a identificar y a documentar cada parte de nuestro proceso para poder identificar cómo se ejecuta nuestro proceso y en esa ejecución qué posibles riesgos vamos a identificar. Entonces es muy importante tener clara esta definición del contexto de la organización y así vamos a poder estar garantizando nuestra continuidad del negocio. Para poder identificar y estandarizar, digamos, esa continuidad del negocio, es súper importante identificar los factores de riesgo. Hay unos factores de riesgo que están en un ambiente externo que la organización no puede controlar, ¿cierto? Y hay unos factores que están en la parte interna, unos factores internos de la organización, donde la organización sí se puede apersonar y puede decir, listo, estos son los riesgos a los cuales estamos expuestos como organización y qué vamos a hacer. La pregunta sería, ay Natalia, entonces los factores externos no los podemos controlar.
digamos que no, pero sí podemos tener planes de acción, medidas y podemos tener un sinfín de material que nos sirva para mitigar el impacto que podría llegar a tener que se materialice un factor de riesgo externo. Y nos va a ayudar a identificar cuáles son los externos y cuáles son los internos. Dentro de estos factores externos, yo les traje algunos porque la verdad son bastantes. Vamos a hablar de los factores sociales. Recuerden que esto lo estamos haciendo enmarcando nuestro contexto de la organización. Entonces, es la influencia de la cultura a la cual se dirigen los productos o servicios de la organización y las tendencias de consumo de esos clientes o usuarios finales. Esto es algo súper interesante. Miren que acá no estamos hablando todavía nada de riesgos. Estamos diciendo que vamos a identificar el factor social al cual vamos a dirigir nuestro producto o nuestro servicio. Vamos a entender cuál es la forma de consumo que tienen estas personas, ¿cierto? Vamos a entender nuestros clientes y nuestros usuarios, cómo se comportan. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la gestión de riesgos? Si nosotros entendemos cuál es el comportamiento de nuestros usuarios, recogemos la data indicada para que cuando llegue un usuario que se va a vincular a nosotros, conozcamos cuál ha sido ese comportamiento, dónde está su zona geográfica, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, vamos a poder estandarizar un modelo para ese cliente que va a llegar a nuestra organización, ¿cierto? Vamos también a poder definir un factor político y legal. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, sabemos que en este momento el factor político, por ejemplo, para Colombia, y hablemos un poco de Latinoamérica, está impactando fuertemente los negocios? No digamos ni que para bien ni que para mal. Digamos que en este momento el factor político está tomando una fuerza sobre las diferentes organizaciones. ¿Cómo podemos blindar nosotros nuestro negocio y qué estrategias podemos tener para mitigar un poco el impacto político que tiene en este momento, hablemoslo en Colombia, nuestro gobierno? Entonces, es poder empezar a entender cómo podemos jugar también con esos factores políticos que están atravesando hoy día los diferentes países. Entonces, acá dice que en el factor político y legal, este se verá determinado por la tendencia del gobierno en curso, los cuales, dependiendo de las corrientes o lineamientos, establecerán políticas que beneficiarán en mayor o menor medida a las organizaciones. Alguien me decía algo que era súper importante y me parece muy chévere. Y yo decía, bueno, si yo voy a lanzar en este momento un producto, ¿cierto? Y mi producto es, lo voy a inventar, eh, ropa que tenga un grado de blindaje. Entonces yo empiezo a revisar y digo, listo, este es mi producto, voy a empezar a buscar lugares donde vaya a expandir mi negocio. Entonces yo voy a decir, en este momento, digamos que en Latinoamérica no necesitan este tipo de ropa, ¿cierto? Pero digamos países que en este momento están en un tema de conflicto más fuerte, voy a poder vender este tipo de ropa porque lo están necesitando. Quiere decir que a pesar de que hay un factor político en ese lugar bastante fuerte en este momento, yo identifico este producto como una oportunidad en ese territorio o lugar. Entonces, entender el contexto también nos ayuda a poder visualizar cómo podemos expandir nuestro negocio, cómo también podemos blindarlo de esta parte de los factores políticos y legales. También vamos a hablar, por ejemplo, del factor financiero y económico, las políticas a nivel financiero y económico, como impuestos y otros, que pueden llegar a afectar la economía de la organización. Entonces, todo lo que está pasando en el mundo con las reformas tributarias y demás hace que nosotros empecemos a analizar este tipo de factores dentro de las organizaciones. Esto visto como los factores externos y entendiendo el contexto de las organizaciones. Acá hay otro tipo de factores externos como el tecnológico. Con la crisis reciente por la pandemia, este es uno de los factores relevantes de las empresas. Deben identificar y planificar para que las herramientas tecnológicas les permitan la continuidad de la operación en las organizaciones. Este tema me encanta. Aparte, dentro de nuestro estudio sobre gestión de riesgos que se realizó el año que acabamos de cursar, hay un tema muy relevante para las organizaciones y es que con la digitalización y todo el tema de pandemia empezamos a adquirir un montón de soluciones tecnológicas
para poder garantizar la continuidad de la operación de los empleados desde casa y desde otros lugares. Y este es un tema bastante importante porque el factor tecnológico está visto desde un factor externo, pero que directamente se relaciona con los factores internos de la organización. Entonces, ¿cómo como organización identificar cuáles son esos activos de información que hoy día tienen un nivel crítico dentro de la organización? Entonces, si estamos conectados con personas del tema de seguridad de la información, muy seguramente basados en ISO 27001, en este momento estamos calificando esos activos de información para las compañías. Entonces, si yo les preguntara cuáles son los activos de información que tiene el área contable me dice, no, pues yo tengo el de liquidación de nómina, el que es para impuestos, pero ¿conoces la criticidad de esos activos de información? Y aquí es lo lindo de la gestión de riesgos, cómo empezamos a interrelacionarnos con las diferentes áreas. Un riesgo dentro de las organizaciones es el desconocimiento de la criticidad de los activos de información de cada área. Si yo sé y conozco que el activo de información donde reposan los sueldos de de todos los colaboradores de la organización tiene una confidencialidad alta, voy a estar dejando este archivo o este software expuesto. No, ¿cierto? Porque voy a entender que es un activo de información crítico para la compañía porque tiene una confidencialidad alta. Voy a saber que tengo un protocolo para cerrar el archivo, así como tengo un protocolo para acceder al sistema. Entonces, estas capacitaciones y este entendimiento de los factores y de los activos que hay dentro de las organizaciones nos sirve también para generar una cultura en cuanto a gestión de riesgos. En algún momento me sentaba con alguna área de TI y me decía, no, es que ellos no conocen todavía cuáles son los activos de información. Yo decía, esto es una tarea que debemos hacer desde el área de riesgos y desde la segunda línea de defensa y desde la alta dirección en esta definición de contexto, y es contarle a todas las líneas de las organizaciones, dentro de la jerarquización, a todas las líneas de la organización, cuáles son los riesgos a los cuales estamos expuestos. Y Pirani tiene una gran ventaja sobre esta parte de la gestión, y es que nosotros le damos la oportunidad a los usuarios o a las segundas líneas de defensa como áreas de gestión de riesgos a que involucren a los diferentes líderes de procesos dentro de la organización. Entonces, si yo soy la gerente de comercial, ¿cierto? Yo debo conocer cuáles son los activos de información que manejamos en el área comercial. Debo identificar si, con la ayuda obviamente del experto, si tiene una criticidad alta, media o baja. Voy a poder ver cuáles son los riesgos asociados a ese tipo de activos de información, y voy conociendo todo mi contexto desde mi proceso. Entonces, eso hace que también creemos una identidad dentro de las organizaciones, y esto contribuye a que nosotros tengamos la cultura en cuanto a gestión de riesgos, que fue una clase que dicté a inicios de mes, donde le contábamos a los usuarios, usted está en este proceso, ha llegado nuevo a este cargo de gestión de riesgos y todo está en cabeza suya, alto aquí. Esto no es tarea propia de un área solamente. Esto no es tarea propia solo o del oficial de cumplimiento o del gerente de riesgo o del líder de control interno. No, esto es una tarea de todos. Todas las áreas están involucradas dentro del proceso, y hacer parte del eslabón también te da unos compromisos, y esos compromisos son ayudar a identificar esos posibles riesgos. ¿Listo? Todo esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros identificamos todos estos posibles riesgos, estamos siendo parte de esta definición de contexto y estamos ayudando a la organización a que genere eh, estas barreras y a que nos blindemos frente a esas posibles situaciones que nos pueden llegar a impactar. ¿Y qué pasa si no hay continuidad del negocio? No hay trabajo. Entonces, todos debemos estar comprometidos con la gestión de riesgos. Hay un tipo de factores que son ambientales, que están relacionados con las actividades de la organización que afectan o impactan al medio ambiente. Yo creo que este es un tema que antes decíamos, no, bueno, este es un tema de las mineroenergéticas, este es un tema de las petroleras, este es un tema de todas las organizaciones hoy día. Si nosotros nos damos cuenta, cada vez son más las organizaciones que buscan tener un sello verde dentro de sus sistemas. Nosotros, como desde cualquier organización en la que estemos, debemos evaluar cuál es el impacto ambiental que tiene nuestra organización dentro del entorno.
Hay un tema bastante importante. Hoy es, en Colombia, este tema hoy es, digamos, lo que no es obligatorio, y está muy bien visto para las organizaciones que ya lo tienen. Países como Alemania no te venden absolutamente ningún producto si no tenemos una disposición final de los residuos. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Mucho tiene que ver. Si yo estoy en Alemania y vendo escritorios, y en Colombia, yo digo, voy a hacer una importación de escritorios. Alemania me dice, perfecto, yo te vendo los escritorios, pero dime cuál va a ser la disposición final de esos elementos que yo hoy te estoy vendiendo. Entonces, yo debo tener un plan de disposición final de este material. Entonces, no, mira, luego de que ya cumplan su vida útil, voy a, no sé, voy a ponerlo en pedazos pequeñitos y voy a hacer repisas o voy a hacer tal cosa o se lo voy a vender a tal industria que la va a poder aprovechar para X o para Y situación. Dentro de estos factores ambientales también encontramos el tema de la no impresión de documentos y algunas políticas que ya tienen organizaciones inmersas en sus políticas y en sus esquemas de organización ya como tal. No sé si ustedes de pronto han visto que en este momento, por ejemplo, en Colombia, el Grupo Alpina tiene una promesa y es recuperar el tanto por ciento del plástico que pongo en el mercado, me comprometo a recogerlo y a reutilizarlo. Entonces, es súper importante tener en cuenta los factores ambientales dentro de las organizaciones y en esa definición de contexto. Porque, ¿qué pasaría si mañana Colombia o en Latinoamérica en general, en cualquier parte del mundo, dicen, bueno, listo, sacamos una normativa y una ley en la que dice que todas las organizaciones no pueden comprar más de X cantidad de papel para su operación? Entonces ya hemos venido planeando, hemos venido visualizando lo que se viene y hemos ido tomando algunas medidas y estableciendo políticas que nos ayuden y nos sirvan para este proceso. También estamos hablando de las tendencias del mercado. ¿Qué tiene o qué quiere el cliente o el consumidor actual y cómo la organización contribuye a estas necesidades, a sanear estas necesidades? Entonces, es bastante importante este tema también. Vamos a hablar un poquito de los factores internos que tenemos, porque veo que el tiempo nos está corriendo, que ya es la parte que la organización en la que la organización interviene y dice, bueno, listo, esto es el ambiente controlado de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos una plataforma estratégica. La misión, la visión y los valores organizacionales corresponden a los fundamentos y al horizonte que se proyecta en la organización. Tiene todo que ver con lo que les acabé de contar. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuáles son esos valores que nos representan como organización? Y ojo, esto lo hablamos en una clase anterior, de lo que les contaba de la cultura en cuanto a gestión de riesgos. Esta cultura debe estar inmersa en estas políticas y en esta misión y en estos valores de las organizaciones. Una política de gobierno, la organización y la estructura, las responsabilidades muy bien definidas, y era lo que les decía hace un rato, poder dentro de estos factores internos identificar los procesos, los líderes de procesos, cuáles son sus roles, hasta dónde vamos, cuáles son también esas oportunidades que nosotros tenemos de aportar a la compañía, los objetivos y las políticas, acá esto es súper importante, los procedimientos internos de la organización. A mí me encanta hablar de las normativas ISO porque aparte son internacionales, nos ayudan a estandarizar, nos ayudan a tener muy bien organizada toda nuestra casa en cuanto a nuestra organización. Los recursos, dinero, talento humano, propiedad intelectual, procesos, sistemas y tecnología, lo que hablábamos de los activos de información, del recurso humano, capacitarle, enseñarle, mostrarle cuáles son los activos, cómo enseñarlos a ser parte del sistema y demás. Los activos de información, todas las soluciones que hemos adquirido, todos los activos en los cuales se mueve nuestra organización. Las relaciones con las partes interesadas y los demás factores. ¿Cómo voy a empezar a identificar riesgos que pueden venir también de las partes interesadas, de nuestros clientes, contrapartes? Todo lo que es definir también ese modelo de prevención de lavado y cómo Pirani apalanca esta parte. Vamos a hablar un poquito de qué es la matriz de riesgos. Entonces, la matriz de riesgos es una herramienta útil para todas las organizaciones, la cual les permite de forma gráfica evidenciar
cuáles son los riesgos que se encuentran en los distintos niveles que se tienen parametrizados en las compañías, ¿cierto? A través de la multiplicación del impacto por la frecuencia. Si ustedes quieren ampliar el tema de cómo creo una matriz de riesgos, no lo quise traer acá porque tenemos clases especializadas en este tema y la idea era hoy poder conversar como, bueno, ya tengo mi estructura de mi mapa de calor, quiero ver qué decisiones puedo tomar basados en este mapa de calor. Y yo les voy a contar acá un poquito de las diferentes matrices que nos encontramos y mapas de calor. Encontramos que hay mapas de calor que manejan las organizaciones en unas metodologías iniciales como 3x3, 4x4 y 5x5, que digamos que es la estándar. Hay clientes que me dicen, Natalia, yo tengo mi mapa de calor y es 3x3. Yo siempre les digo a mis clientes, bueno, y sabemos por qué es 3x3, sabemos por qué es 4x4, hace parte de esa definición del contexto de la organización. Entonces hay clientes que me dicen, no, pues la verdad es que así la tenía la persona que estaba antes de que yo llegara y pues digamos que así la dejé. Digamos que hay un tema muy importante y ahora lo vamos a ver en la parte práctica, en el tema de un perfil de riesgo por organización. Esto es a nivel de sugerencia. Cuando yo tengo una matriz 3x3, mi mapa de calor se ve de 3x3, ¿no? Claramente. Entonces, el grueso de nuestros riesgos se van a ir acumulando, digamos, en los cuadrantes más críticos y en los cuadrantes medios, porque es muy difícil que encontremos en una calificación de riesgo inherente nuestros riesgos en una calificación en los cuadrantes verdes. Entonces, es súper importante que ustedes comprendan y definan si vamos a ampliar un poco nuestra matriz, ¿cierto? Que sea para descongestionar ese posible trancón de riesgos que se puede dar cuando tenemos una calificación tan ácida. No podemos castigar tan fuerte la organización con una matriz 3x3 si podemos ampliarla un poco y enfocarnos realmente en los riesgos que impactan directamente nuestro negocio y nos va a permitir dar una visualización más uniforme de los riesgos que hay dentro de la organización. Nico, no sé si de pronto tienes alguna duda, me quieres comentar algo que vi que prendiste la cámara. Sí, prendí la cámara para avisar que había dejado en el chat el link para que puedan ir entrando a la herramienta y poder hacer la parte práctica. No quería interrumpirte. Es que Ay, está tan buena la exposición, así que continuemos y al final resolvemos preguntas porque hay varias. dale, dale, claro que sí. Listo, entonces vamos a poder ver cómo podemos parametrizar nuestra matriz, cómo podemos organizar estos niveles de impacto y de frecuencia, cómo podemos definir cuánto es bajo, medio, alto, crítico, catastrófico, porque esto ya depende mucho de la esencia de cada organización. Y hay algo, me encanta el tema de riesgos y me encanta el tema de la academia y es la taxonomía del riesgo. Entonces hay clientes que me dicen como, no, yo soy de la industria de pinturas y quiero una lista precargada de riesgos. Y yo digo, es tan linda la gestión de riesgos porque la podemos construir tan a la medida de la organización que entregarte yo unos riesgos que ya estén, digamos, pintados por industria y demás, puede llegar a ser también algo invasivo. Entonces, tenemos para los gustos los colores, ¿no? Entonces, tengo los clientes que me dicen, no, yo me siento, reviso mi proceso, identifico riesgos en cada parte del procedimiento, los voy pintando en la matriz, me siento con el líder de proceso y tengo clientes que me dicen, Natalia, necesito tener X cantidad de riesgos cargados, luego voy haciendo la calificación, luego voy haciendo la verificación. Para los gustos, los colores, como les dije. Entonces, vamos a poder ver cómo vamos haciendo este paso a paso dentro de la organización y dentro de nuestra plataforma. Creo que ya está súper clara la importancia de por qué tener una matriz de riesgos y un mapa de calor dentro de las organizaciones. La matriz de riesgos le permite a la organización la administración del sistema. Y esto es súper chévere porque la matriz de riesgos trae una colorimetría que todos conocemos desde que tenemos uso de razón y son los colores del semáforo. Si ustedes se dan cuenta, cuando estamos en verde, estamos como en andando, ¿cierto? Andando con tranquilidad. Amarillo, puedes andar, ve con alguna precaución, pero puedes seguir andando. Naranja ya es como, ven, espérate, algo está pasando hoy aquí. Y rojo es detente, tengo algo importante para decirte. Entonces, en esta colorimetría y en este aspecto que es tan importante de identificar esos colores y cómo me identifican como compañía, a aquellas personas que hoy tienen una matriz 3x3, yo les diría,
¿los identifica solamente 3 colores? ¿O ustedes consideran que podemos ampliar un poco esa matriz para poder repartir esos riesgos de una forma uniforme y que los que nos queden en un cuadrante rojo y naranja sean realmente porque son críticos e impactan la continuidad de nuestro negocio? Es aquí esa oportunidad de hacer un alto en el camino y decir, hoy tengo mi gestión de riesgos con esta estructura y realmente quiero revisar puntualmente los riesgos que tengo en los cuadrantes rojos y voy a identificar si son tan críticos como los tengo pintados desde un inicio. Entonces, es poder darle esa vuelta a lo que es nuestra gestión y poder revisar, que es lo lindo de la gestión de riesgos, cuáles son los riesgos que de pronto se han materializado, qué medidas tomé, si mi negocio se comporta exactamente igual a como estaba estructurado hace 3 años cuando levanté la primera información de gestión de riesgos. Yo les diría que el 98% de los negocios hoy se ha transformado. Y esta es una premisa que tengo, toda la parte de digitalización, la pandemia, todo lo que nos ocurrió nos hizo cambiar muchos escenarios de nuestros negocios y es poder entender dentro de ese nuevo cambio qué riesgos hemos podido identificar y qué estamos haciendo para la mitigación de los mismos. Entonces, tener claridad de los riesgos críticos, fundamental. Calificar y cuantificar los riesgos. Ayer un cliente me decía, bueno, ¿y cómo justifico yo la compra de la plataforma? Yo le decía, listo, cuéntame dónde tienes el reporte de los eventos de riesgo. Y me decía, no, a mí me reportan los eventos de riesgo por correo. Listo, perfecto. ¿Y sabes cuánta plata estás perdiendo por la materialización de riesgos? No, Natalia, ese dato sí no logro llegar a ese detalle. Digamos que a veces no se logra llegar a ese detalle porque las herramientas que tenemos eh, están escasas. Digamos, si yo le doy a una persona, a un fabricante de sillas, solamente le doy la madera y el martillo y no le doy las puntillas, difícilmente él con la madera y el martillo, por más que quiera trabajar y lograr hacer las sillas, que es el objetivo final, no lo va a poder hacer. Le falta un elemento dentro de sus materiales para poder culminar su gestión, ¿verdad? Asimismo, estamos trabajando hoy dentro de las diferentes áreas de las organizaciones y tengo empresas que me dicen, llevo, no sé, 10 años gestionando riesgos y lo tengo en el Excel, vi la plataforma, pero sabes una cosa, creo que el Excel hoy me sirve. No podemos ser tan dinosaurios. O sea, de verdad, este es un llamado a aprovechar estas herramientas tecnológicas que tenemos hoy a nuestra disposición y que hoy estamos en una evolución digital y en la cuarta revolución industrial que nos motiva y que nos lleva a utilizar estas herramientas tecnológicas y a modernizar nuestro trabajo y a que nos dediquemos a lo que es realmente importante y es esa toma de decisiones efectivas, ¿cierto? Entonces, definir los controles se parte de esta toma de decisiones, el tratamiento que voy a darle a los riesgos, supremamente importante. Resulta que he perdido 100 millones de pesos o 10 millones de dólares porque se materializa este riesgo. Oye, ven, ¿y estás dispuesto a seguir asumiéndolo? O sea, vas a seguir perdiendo la plata por esa cantidad de dinero por ese riesgo que ya lo identificaste, que ya sabes por dónde llega, que ya lo tienes, digamos que acá y dices, voy a seguir perdiendo 10 millones de dólares por la materialización de este riesgo. No, ¿qué tratamiento le voy a dar? ¿Lo voy a transferir? ¿Lo voy a mitigar? ¿Lo voy a controlar? ¿Voy a endurecer los controles? ¿Qué voy a hacer con este riesgo? Hace parte de la toma de decisiones efectivas. Y adicional, un tema súper importante que lo hablamos en todas las ISOs y es la mejora continua. ¿Cómo doy una mejora continua a mi sistema de gestión de riesgos, de calidad y demás? Porque tiene un impacto sobre la toma de decisiones, porque nos permite enfocarnos en los riesgos más relevantes para la compañía. Definir cuáles de estos riesgos impactan directamente al negocio. Si se materializa este riesgo, mañana quebramos la organización. Definir controles efectivos, definir tratamientos al riesgo, cuantificar pérdidas económicas para que garanticemos la continuidad del negocio. Supremamente importante. Vamos a pasarnos a el tema de la práctica. Para los usuarios que hoy día no están registrados en Pirani, ¿qué es registrarse en Pirani? Es tener la posibilidad de acceder a un software que está entre los 14 software más fáciles de usar y los más top del mundo
totalmente gratis, sin acceder a ninguna tarjeta de crédito ni nada que se le parezca, solamente con su correo, y ojalá sea el corporativo. Entonces, si ingresamos a internet, ponemos Pirani, nos sale que somos un software especializado para la gestión de riesgos, y en donde dice empezar ahora, se pueden dar de alta en con su correo corporativo. Les voy a mostrar rápidamente cómo ingresamos. Nata, yo justo acabo de ponerles en el chat también el link para para Perfecto. que no tengan que hacer tantos pasos y solamente entren a través del link que tienen en el chat y puedan entrar, como dice Nata, pues son 15 días gratis para las personas que están conectados acá a nuestra escuela. No les va a pedir tarjeta de crédito, no les va a pedir otra información, que solo sea como un correo y una contraseña para poder utilizar. Y como verán, pues para siempre aclarar el tema, tenemos 4 sistemas de gestión. Este es el de riesgos operativos, pero si se van ahí al desglosable, nota para que vean los otros 3 sistemas que tenemos. Tenemos en Claro. seguridad de la información, en prevención de lavado de activos. Justo la semana pasada tuvimos una charla sobre este tema y también sobre compliance, que es cumplimiento normativo. Listo. Claro que sí. Efectivamente, acá vamos a poder, este es el home de nuestra plataforma. Acá ustedes van a poder ingresar y, como decía Nicole, administrar los 4 sistemas de una forma integral. Entonces, es súper bonito porque las diferentes áreas van a poder interactuar con la herramienta y los diferentes sistemas van a poder ser prácticos para la organización. Lo primero que nos muestra nuestra herramienta, obedeciendo a nuestra capacitación del día de hoy, es nuestro mapa de calor. En la parte inferior nos hace un conteo de la cantidad de procesos, riesgos, controles, eventos que tenemos hoy día dentro de nuestra plataforma. Dentro de la estructura que ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla, está estructurado basado en la ISO 31000. Cuando yo les decía, definamos primero que todo el contexto de la organización, hacía alusión a esta parte de los procesos de la compañía. Poder definir los procesos de nuestra organización nos permite tener la documentación del proceso e identificar en ese paso a paso posibles riesgos que podamos llegar a tener y que se vean afectados el objetivo del proceso y a su vez de la compañía. Lo primero que nos invita a hacer Dani es a que documentemos los procesos de la organización. Tenemos unos formularios muy fáciles, muy intuitivos. Les voy a mostrar uno de los formularios para que ustedes se hagan una idea de cómo pueden documentar un proceso. Entonces tenemos, por ejemplo, el nombre del proceso, la tipología del proceso, si es estratégico, misional o de apoyo, la categoría, si es un macroproceso, un proceso, un subproceso, la descripción de este proceso. Vamos a poder cargar información a todas las organizaciones que hoy ya están certificadas en alguna normativa, pongamos ISO 9001, que habla de todo el tema de estandarización de procesos y demás. Va a poder cargar acá el flujo de su proceso, la aprobación, el visto bueno del proceso por junta, la autorización del líder de proceso, y en la parte de responsables va a poder asignar un responsable a este proceso. ¿Qué pasa cuando yo asigno un responsable a un proceso? Automáticamente les llega una alerta a su correo indicándole que es dueño de un proceso dentro de la compañía y lo invita a que se dé de alta en nuestra herramienta y consulte cuál es ese proceso. Adicional a eso, también les va a permitir tener todo lo que es la calificación de sus riesgos. Dentro de la calificación de los riesgos, vamos a poder ingresar y vamos a poder ver, ¿cierto?, la calificación para el impacto, la calificación para la frecuencia. Recordemos que la multiplicación del impacto y la frecuencia me da lo que se conoce como el riesgo inherente, riesgo sin ningún tratamiento, es el riesgo intrínseco asociado a nuestra operación. Súper importante aclarar que nuestro mapa de calor es parametrizable según las necesidades. Entonces hay clientes que me dicen, Natalia, tengo mi mapa de calor 4x4, 5x5, acá lo vamos a poder parametrizar como ustedes lo estén manejando actualmente. Vamos a poder calificar el impacto y la frecuencia de nuestro riesgo, vamos a poder tener una descripción de nuestro riesgo. Adicional a eso, vamos a poder definir si afecta o no la continuidad del negocio, nos va a mostrar quién es el creador. Todos estos campos que ustedes ven acá en la parte inferior son los que nos permiten documentar y personalizar el formulario de riesgos dependiendo de los países, la industria y la metodología propia de cada cliente. Recordemos que Pirani es un traje hecho a la medida.
de las organizaciones. Acá en la parte izquierda encontramos todas las relaciones, este riesgo, a qué proceso está vinculado, cuáles son las causas y consecuencias de este riesgo, qué controles tengo definidos hasta el momento, eventos de riesgo que se hayan llegado a materializar, planes de acción que se tengan actualmente para este riesgo y quién es el responsable del riesgo. De igual forma, le manda su notificación. Dani tiene muchas ayudas visuales para el usuario. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el listado de riesgos de toda la organización y él automáticamente me dice cuál es mi riesgo inherente y cuál es mi riesgo residual. Si ustedes se dan cuenta, tenemos en este momento varios riesgos que su calificación inherente y residual están en el mismo cuadrante. ¿Por qué pasa esto? O porque el control no está bien calificado o porque es un riesgo que actualmente no tiene un control que lo mitigue. Aquí vamos a poder definir parámetros y variables para la calificación del control. Este es un tema muy interesante porque hay clientes que yo les digo, bueno, listo, tienes tu matriz de riesgo inherente, ¿sabes cómo llegas al riesgo residual? Y hay clientes que me dicen, no, lo hago evidenciando solamente si el control ha tenido fallas y ya. Entonces yo les digo, no, hay una forma basados en ISO 31000 de que califiquemos y documentemos nuestro control para que cuando llegue algún tipo de auditoría, para que cuando nosotros necesitemos esta información de cómo llegamos al riesgo residual, ustedes tengan la justificación matemática de cómo llegamos a nuestro riesgo residual y deje de ser una calificación tan subjetiva. Perdónenme, pero justo ayer me dio gripa. Listo, entonces voy a mostrarles cómo podemos calificar un control, ¿cierto? Verificación de la capacidad del servidor, un riesgo, un control muy asociado a la parte de tecnología, porque como les digo, con toda esta transformación que tenemos hoy dentro de las organizaciones, sí o sí estamos muy enfocados en la parte tecnológica. Listo, entonces nos permite tener el nombre, nuestro control, y nuestro control va a ser evaluado en dos variables. La variable número 1 es el diseño, es todo lo que tenemos en el papel de nuestro control. Entonces, es qué tipo de control tenemos, si es un control preventivo, detectivo, correctivo, si se tiene evidencia del control o no, qué tipo de ejecución tiene este control, si es manual, combinada o automática, si está documentado, sin documentar, parcialmente documentado, y si se dan cuenta que hay uno que dice sin documentar va a pesar el 10%, parcialmente documentado el 50% y documentado el 100%. Todos estos valores y todos estos pesos asignados a las variables del control se pueden parametrizar según la metodología que maneje la organización. Entonces acá voy a terminar de calificar lo que es el diseño del control. Es la parte de ejecución, es la parte auditable del control. Es donde yo entro a revisar que el control funcione tal cual yo lo planteé en mi ejercicio del diseño. Entonces tengo, por ejemplo, ¿se han reportado eventos asociados al control? Sí se han reportado, no se han reportado. ¿El diseño del control es efectivo? Sí es efectivo, no es efectivo. ¿Qué ha pasado? ¿La evidencia del control es efectiva? Sí o no. Y en esto también es algo súper chévere que tiene Pirani, y es que ustedes van a poder cargar información asociada que les permita evidenciar esta información del cargue de la evidencia del control que ustedes tienen. De temas de auditoría no nos toca estar buscando la evidencia del control en un lado, el proceso está en el otro, el riesgo se ubica en otro. No, tengamos todo en una plataforma que nos garantice confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y así estamos cumpliendo con la calificación para la criticidad de los activos de información basados en ISO 27001. Adicional a eso van a poder tener la descripción del control, quién ha sido el creador, el riesgo al cual está asociado este control en este momento, causas y consecuencias y responsables. ¿Listo? Vamos a ver el tema de reporte de los eventos. Dentro del tema de reporte de los eventos es cómo actualmente nosotros recibimos la documentación de que se acaba de materializar un riesgo. Entonces, Pirani ofrece una plataforma que también permite hacer un reporte de eventos desde el celular. Entonces,
pongámonos a mí me encantó este ejemplo, es de una minero energética en Chile y ellos me decían, nosotros hacemos transportes de gasolina y de gas. Dentro de este transporte, nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchísimas fugas de gas durante el transporte, pero siempre llegaba el transportador y cuando ya llegaba era que me decía, no, es que imagínate que desde el kilómetro tal se me estaba saliendo el gas, digámoslo así, y no tenía cómo reportarlo, no sabía qué hacer, no tenía ni idea. Resulta que el operario era nuevo, iba manejando su camión y de un momento a otro empezó a sentir un olor a gas. Listo. Con Pirani ustedes van a poder tener reportes de evento en tiempo real. Entonces pongámonos en este escenario. Fuga de gas en el camión 1235. Va el señor conduciendo su camión, empieza a identificar el olor, se baja, revisa, se da cuenta que hay una válvula que está fallando, toma una foto, ingresa a Pirani, documenta la información, manda la fotografía, llega al área de riesgos, el área de riesgos le dice, tranquilo, ya tenemos un protocolo, hay no sé, hay un protocolo establecido que es que usted cierra esa válvula, abre la válvula número 3, que es la que permite que se cierre esa válvula y quede el camión sin fugas. ¿Cuánto dinero había perdido esa minera, bueno, esa transportadora de este material por no tener tal vez un plan de acción identificado para este tipo de eventos? Porque cuando llegaba el camión al lugar de descarga ya no tenía gas. O se había perdido el 70 o el 50% del gas que transportaba. Es aquí donde empezamos a cuantificar cuánto estamos perdiendo por riesgos dentro de las organizaciones. No lo hablemos solamente desde el tema del transporte de este gas o de la gasolina o de lo que sea, hablemoslo también del tema de las EPS, de los hospitales donde hacen falta X o Y cantidad de elementos a la hora de una cirugía y entonces se presenta la muerte de un paciente y se vuelve un riesgo reputacional porque salimos en las noticias y resulta que no conforme con eso tuvimos una exposición de prensa de forma internacional donde dicen que la EPS te curamos todo, se vio involucrada en la muerte de un paciente porque había una pérdida de insumos dentro de la EPS que nunca se había reportado. Todo este tipo de eventos de riesgo que se pueden llegar a materializar desde cualquier tipo de organización nos permite también empezar a identificar por dónde se está materializando el riesgo y qué medidas puedo tomar, cómo puedo endurecer los controles. Entonces, acá hay una parte muy importante y es que la información del centro la ve el usuario quien está reportando que no es experto en gestión de riesgos. Y esto es súper importante, no es experto en gestión de riesgos. Y si le mandamos una macro de Excel donde él no sabe ni siquiera dónde poner el evento, donde no tiene cómo cargar la evidencia, pues el pobre usuario dice, mejor no reporto nada y me voy. ¿Cierto? Es lo más fácil. No, tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a captar esa información porque traducen pérdida económica y a comprometer al colaborador con que somos parte de esto. Hey, si tú no reportas y si no identificamos riesgos, pues se materializan todos y quebramos y no hay negocio y no hay trabajo y se vuelve un panorama gris o negro. Entonces, es aquí la importancia de involucrar a las diferentes entes de la organización. Entonces, la parte del centro, lo que va a ver nuestro usuario, está reportando. En la parte derecha encontramos lo que ve ya la segunda línea de defensa, el estado en el que se encuentra, el nivel de criticidad, el analista al que fue asignado, si es un evento o no es un evento, si genera pérdida o no genera pérdida económica, de cuánto fue la pérdida económica, es la recuperación parcial y total, y la cuantía neta de pérdida. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es una recuperación parcial? Pues resulta que nos dimos cuenta que por los 10 millones de dólares que estábamos perdiendo anualmente, púchale, me compré una póliza. No, pues tenía que tercerizar en algún lado, tenía que transferir un poquito de este riesgo porque es que me tocaba todo a mí. Entonces, hace parte de esa buena toma de decisiones. Voy a mostrarles un poquito del tema de los reportes para que podamos ir finalizando el tema. Ahí corrí un poquito. Cualquier duda que se quede por fuera del webinar, yo voy a compartirles el correo mío, mi teléfono, me pueden escribir al correo, me pueden escribir al WhatsApp, me pueden llamar
Estoy aquí para ayudarlos, para entender la necesidad, para comprender la particularidad de cada uno de los negocios. De verdad que yo quisiera dictar clases para todas las industrias, no me alcanzaría la vida y puchale, el cerebro tampoco. Entender la particularidad de cada uno de los negocios tiene un grado de complejidad y yo sí soy de la postura en que uno debe entender el negocio para poder aconsejar bien al cliente. No, por más de que la gestión de riesgos esté estandarizada, hay particularidades dentro de cada uno de los negocios en los que hay que acompañar al cliente y en los que hay que evidenciar cómo se está formando su cultura y cómo se está formando su gestión de riesgos. Pirani tiene un reporte de mapa de calor que es supremamente ganador y que facilita la vida totalmente. Me contratan hoy como gerente de riesgos, ingreso a la compañía, verifico la información que tenían actualmente, empiezo a hacer toda mi gestión de riesgos y en 6 meses le digo a junta directiva, hice una reevaluación de los riesgos y del total de los riesgos que ustedes tenían en un cuadrante crítico, el 30% no pertenecían a ese cuadrante, debían estar en el cuadrante medio y tenían unos controles que no estaban siendo efectivos, por eso tenían un trancón de riesgos en la parte crítica. Hoy traigo una depuración de riesgos y nos vamos a enfocar en los riesgos que afectan directamente la continuidad del negocio. Ganador, muy ganador. Entonces, tenemos este mapa de calor comparativo donde ustedes van a poder mostrarle a junta directiva cómo estaba la gestión de riesgos cuando llegaron a la compañía o cómo estaba en esa etapa inicial su gestión de riesgos y cómo ha venido evolucionando, porque algo que se conoce como madurez en gestión de riesgos y cómo se adquiere con el tiempo, con la reevaluación de riesgos, con la reevaluación de controles y con esa mejora continua que les mencionaba en la presentación anterior. Entonces acá tenemos un tema bastante interesante y es que hace 12 meses en Pirani había una gestión de riesgos donde la matriz era de 4x4 y si ustedes se dan cuenta, el grueso de los riesgos se ubicaba en los cuadrantes rojos. Estos 10 riesgos que estaban en este cuadrante rojo hoy se han podido dispersar entre el cuadrante naranja y el cuadrante amarillo, ¿cierto? Corresponden a los riesgos medios y moderados. Vamos a ver qué ha pasado. Entonces vamos a darle clic sobre el riesgo, ¿cierto? Vamos a darle en ver detalle y él me va a mostrar la calificación que yo tenía, la fecha 1 de mis riesgos y la calificación que tengo, la fecha número 2 de mis riesgos. Metodológicamente eran riesgos que no se tenían contemplados y que no se tenían evidenciados hace 12 meses, hoy tienen una calificación diferente y hoy hacen parte de nuestro sistema de gestión actual. Entonces, aquí hay un tema bastante importante, es poderle mostrar a Junta cuál ha sido ese avance entre un mapa de calor de hace 12 meses y uno de nuestra gestión de riesgos actual. En la parte inferior, también pega un reporte, ¿cierto? O un resumen de lo que ha ocurrido con esos riesgos. Entonces, por ejemplo, dice que el 14% del total de tus riesgos estaba ubicado en un cuadrante bajo. En extremo estaba el 18% y hoy tenemos en alto tan solo el 6% de riesgos. Y auditoría va a decir, me parece genial, muéstrame cómo llegó usted a eso. Tenemos nuestro módulo de evaluaciones donde se hace la recalificación del riesgo y baja de cuadrante y tenemos toda la documentación de por qué nuestro riesgo tuvo un cambio. Ocurre de igual forma cuando está en un cuadrante bajo y pasa a un cuadrante más alto. Si yo les preguntara hace 3 años cuál era la probabilidad de que un colaborador del banco X se conectara a una red pública y accediera a las bases de datos del banco desde esa red pública, yo creo que todos me dirían, era nula. Todos trabajábamos desde la oficina. Hoy día, el 60% del banco trabaja remoto y de ese 60%, el 32% puede acceder a WeWork, puede acceder a una red pública y desde allí se conecta a las bases de datos del banco. Entonces, este es un riesgo que por lo que ha ocurrido en el mundo tuvo una recalificación y hoy se ubica en un cuadrante crítico porque hay una exposición de datos y demás. Entonces es poder entender cómo va funcionando nuestro sistema en gestión de riesgos y cómo esta matriz nos sirve para tomar decisiones efectivas. Les voy a mostrar, continuando con el ejemplo del mapa de calor, qué puede ocurrir
y quiero ver, por ejemplo, mi mapa de calor por procesos. Entonces yo digo, quiero enfocarme en el proceso de tecnología. Me muestra el macro proceso y me muestra los procesos asociados. Y del proceso de tecnología tenemos X cantidad de procesos. De gestión documental tenemos un riesgo. Doy clic sobre el riesgo y me dice, mire, acá usted tiene un riesgo, errores en la liquidación, y si se dan cuenta, me muestra cuál ha sido el desplazamiento de ese riesgo dentro del mapa de calor. No sé, Nico, si quieres, podemos avanzar un poco con el tema de preguntas. De una. Solo para comentar, es que justo también les ponía en el chat, este tema del reporte es sumamente interesante, pues porque siempre a veces tenemos que presentar las puntas, como dice Nata, y también yo me pongo a pensar en esas reuniones que salen de improviso, que necesitamos revisar algo urgente y pues lo tienes al alcance de un clic. Sinceramente, a mí me gusta muchísimo el tema cuando explican lo de reportes y sobre todo el hecho de que puedes descargarlo en PDF, en Excel, lo puedes descargar en PDF también. O sea, tenemos estos 3 formatos para que puedas descargar todo el reporte que deseas parametrizar. Nata, vámonos con las preguntas entonces. Rocío acá nos decía, y esta pregunta empezó apenas arrancamos con la exposición, es que sobre las bases donde debemos empezar a realizar la matriz de riesgos. ¿Quiénes deberían de intervenir en el diseño de esta matriz de riesgo? Listo, muy buena pregunta. La matriz de riesgo se debe construir desde la alta dirección. Es el ideal. ¿Qué pasa? Que es una tarea que nos dejan a nosotros los expertos en gestión de riesgos. Entonces, digamos que la primera base la podemos dar desde el área de riesgos, siempre muy de la mano de los líderes de proceso. ¿Por qué? Porque ellos son quien conoce realmente cuáles son los riesgos a los que están expuestos dentro de su proceso. Tú no conoces cuáles son los riesgos a los cuales estoy expuesta yo desde en Colombia en mi día a día, ni yo conozco los tuyos. Pero si tú te sientas y me dices, ven Natalia, cuéntame tú qué haces en un día y cuéntame qué riesgos puedes evidenciar, nos vamos a poder nutrir de esta información y juntas construimos la gestión de riesgos. Entonces, en la parte técnica estaría el área de riesgos y en la parte de vivencias estaría ya el área que se encarga del proceso. Entonces, entre los dos pueden construir, comunicar a la alta dirección y que luego la alta dirección dé la retroalimentación a toda la organización para que quedemos todos hablando el mismo lenguaje y el mismo idioma. Excelente, Nata. Acá tenemos una pregunta de Rocío que nos dice cuál es la política para asignar los colores. Ella es del sistema financiero. ¿Cuál es la política? Discúlpame, Nico. Para asignar los colores. Listo. La política de asignación de colores depende de cada compañía. Como yo les indicaba, este tema de colorimetría de semáforo es muy buena porque nos ayuda dentro de las organizaciones a identificar cuáles son los que están en rojo y prestarle mayor atención a estos. Si ustedes se dan cuenta, acá en la parte inferior, en la parte de solidez del control, Pirani es muy visual y nos ayuda también a darle una colorimetría a lo que son los controles. Entonces, todo lo que está en rojo nos da una colorimetría de debilidad. Préstale atención a este control que no tiene una buena calificación. Entonces, ese es como el aviso de todo lo que encontramos en rojo, lo que encontramos en verde tiene una calificación más suave. Depende de cada una de las organizaciones, pero pues si tú quieres, es copiar esta colorimetría, que es muy intuitiva y que está muy estandarizada a nivel general. Listo, Nata. Quisiera aprovechar en decirles ahí, Alberto nos ha estado compartiendo información importante, datos que nos puede sumar a nuestro conocimiento. Está dentro del módulo de preguntas y respuestas, yo lo categoría como algo extra que nos está dejando ahí, los invito a leer, mientras que pasa la siguiente pregunta. Para la toma de decisiones se recomienda a partir del mapa de calor que presenta los resultados de riesgo inherente o residual. Se recomienda a partir del... Se entendió la pregunta, ¿verdad? Se recomienda a partir del mapa de calor que presenta los resultados del riesgo inherente o residual. Listo, muy buena pregunta. Si tú te diste cuenta, Pirani te permite mostrar tanto tu matriz de forma inherente como tu matriz de forma residual. Porque a Junta, ¿qué le interesa? Si nosotros no quisiéramos enfocarnos hoy ni en los riesgos que están en bajo, ni en medio, ni en moderado, sino quedarnos solamente con estos riesgos críticos,
Dando estos colorcitos de acá con unos filtros rápidos, nos queda automáticamente los riesgos que tenemos en un cuadrante crítico. Ya sabemos que esos están en crítico. Dígame usted como gerente de riesgos, ¿qué estamos haciendo para mitigarlos? Ah, listo, mire, en este momento no se está mitigando. Miremos dentro de estos 5, tenemos 2 que se están mitigando y 3 que no. Entonces ya conocemos qué está pasando, sabemos que están en crítico, cuál es el proceso a seguir, cuál es el paso a seguir. Le puedes mostrar, por ejemplo, cuál ha sido el desplazamiento de esos riesgos que ya tienen un control efectivo, le puedes mostrar en el detalle, estará la calificación inicial, así quedó luego de la aplicación de los controles, pertenece a este proceso, a estos controles y tiene este responsable. Entonces, la invitación es a que puedas mostrar tanto el inherente como el residual, porque a la organización también le conviene saber y para la toma de decisiones qué riesgos, a pesar de los controles, siguen en cuadrantes críticos, porque son los que afectan directamente la continuidad del negocio. Entonces, muy buena tu pregunta, muy al lugar. Listo, Nata, vámonos con 2 preguntas más. ¿Bajo qué criterio en el momento de calificar un control se puede decir que el diseño del control es efectivo? Listo, muy buena esta pregunta. Hay diferentes variables que nos ayudan a evidenciar si nuestro control tiene un buen diseño o no. Si está documentado, es un control que tiene un mejor diseño que uno que no esté documentado. Entonces, estas variables que Pirani les entregan, no estamos inventando la rueda, hacen parte de la ISO 31000 y les va a ayudar a ustedes a que si hoy día no tienen esa calificación de controles, podamos hacerlo a través de estas variables, definamos pesos que hacen parte de la metodología y podamos llegar a una calificación sólida del control. ¿Listo? Listo, Nata, ahí le voy a dar a finalizar. Tenemos otra pregunta de Eduardo. ¿Cómo el software de Pirani podría implementarse para un ente regulador de bancos o el mercado de valores, donde se debe evaluar los riesgos de las entidades reguladas a través de la información enviada por Internet? Claro que sí, eso hace parte del análisis puntual de riesgos de cada una de las organizaciones. Si tú quieres, voy a compartir mi correo en un momento, mi teléfono, para que podamos agendar un espacio, me cuentes cuáles son las dudas puntuales, me muestres el contexto de tu negocio y podamos desde Pirani mostrarte cómo puedes cargar la información y cómo puedes tener la administración integral de tus riesgos desde Pirani. ¿Listo? Listo, Nata, justo ahí lo acabo de compartir para... Ah, listo, yo también ya lo Ah, compartí y les voy a poner mi teléfono, es 321-483-75-58 para que lo tengan presente. Estoy en Colombia, el indicativo de Colombia es más 51, creo, 3, más 53. Listo, más, 51 es que... listo, más 50, llamo mucho a Perú. Nata, acá Luis nos dice, ¿cómo aplicarías a riesgos emergentes o crecientes? Súper buena pregunta, me encanta esa pregunta, muy al lugar, hace parte de la toma de decisiones. Si tú no tienes cómo los usuarios te reporten riesgos, te reportan materialización de riesgos, difícilmente vamos a poder encontrar esos riesgos emergentes. Esa es una opción. Hay riesgos que nos reportan que no los teníamos pintados en ningún lugar y que gracias a esta cultura en cuanto a gestión de riesgos empezamos a evidenciarlos, check, riesgos emergentes. Y adicional, entendiendo cómo va cambiando el negocio, debemos ir buscando qué riesgos se van asociando a ese cambio de negocio que estamos teniendo actualmente y así ir documentando los riesgos emergentes. Me encantó tu pregunta. Hace parte de la gestión de riesgos viva, viva, eso es lo que me gusta. Nata, Germán nos dice, ¿qué metodología usa Pirani para el porcentaje de efectividad del control? ¿Qué porcentaje utiliza Pirani para medir la efectividad del control? ¿Qué metodología usa Pirani para el porcentaje de efectividad del control? Basados en ISO 31000 y apalancados en la metodología del cliente. Tengo clientes que me dicen, Natalia, para mí pesa más la parte de la ejecución que el diseño del control. Entonces, de ese 100% que me va a pesar el control o de ese 98%, porque hay clientes que nunca mandan la margen del diseño, del control hasta el 100%, sino un control me puede mitigar hasta el 95% o hasta el 96%. En ese rango voy a decir que de ese 97%, el 60% lo va a tomar la parte de ejecución y que el restante va a ser la parte del diseño. Eso depende de la metodología y es parametrizable en nuestra plataforma. Así que sin problema lo podemos parametrizar.
Listo, Nata. Bueno, hacemos una pregunta más. Esta pregunta está súper interesante. ¿Cómo se puede concientizar a las áreas de la importancia de documentar los controles? La importancia de documentar los procesos. Controles. Súper importante. Pues imagínate que si estamos en una auditoría y empezamos a revisar la evidencia de los controles y no tenemos evidencia de los controles, pues no tenemos cómo demostrar que realmente estamos ejecutando la tarea correctamente. Eso da lugar a una no conformidad para una auditoría. Si nosotros no podemos cargar la información, si no tenemos evidencia, pues vamos a tener que decir que en la ejecución del control no hay una evidencia efectiva. Esto castiga drásticamente el control y hace que el riesgo residual no sea el que se espera, o sea, que baje. Entonces es muy importante concientizarlos. También se puede hacer a través de las campañas de concientización de gestión de riesgos e involucrando a las diferentes áreas para que conozcan los procesos, los riesgos, los controles. Y te voy a decir algo que me parece súper chévere, que me lo dijo un auditor una vez y me dijo, yo tenía muchos amigos hasta que compré Pirani. Entonces yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque imagínate que hacíamos una calificación de riesgos de forma subjetiva y cuando pasamos a hacer la calificación de riesgos de forma cualitativa, dejé de tener amigos. ¿Por qué? Porque en el proceso de compras habían 10 riesgos y el líder de proceso, como hacía su calificación interna y en su área, decía que de esos 10 riesgos, 8 estaban en un cuadrante medio y que los otros 2 estaban en un cuadrante bajo. Cuando yo paso mi calificación a que sea cuantitativa, me di cuenta que de los 10 riesgos, 8 estaban en un cuadrante crítico y dejé de tener amigos. Entonces es súper importante poder tener esa calificación objetiva sobre la gestión de riesgos. ¿Listo? Tenemos muchas preguntas. Qué pena, nos hemos extendido un poco. Justo entonces, para aclarar, el +57 es el código Colombia, de allá sí, de Colombia, entonces ahí les puse el número completo de Natalia. Me han estado pidiendo también las redes sociales de Pirani, entonces ahí les compartí el @PiraniRix, así nos pueden encontrar en Instagram, y también les compartí el link para que nos puedan encontrar en LinkedIn. Solamente si pones Pirani en LinkedIn, te saldremos nosotros. Ahora sí, Nata. Voy a ponerles el link también de mi LinkedIn para que puedan también claro. escribirme por ahí lo que necesiten con todo gusto. Listo, mientras que ahí Nata nos agrega su LinkedIn. Nada, Nata, muchas gracias por este espacio. Realmente siempre es bueno reforzar los conocimientos en matriz de riesgos y las preguntas que nos van a ayudar a poder empezar una gestión de riesgos efectiva. Y bueno, recordarles a todos que les va a estar saliendo una pequeña encuesta al final de esta sesión donde ustedes nos van a poder contar qué otros temas les gustaría ver en próximas sesiones de la Escuela de Gestión de Riesgos y también qué les ha parecido, qué podemos seguir mejorando para brindarles como siempre el mejor contenido en la Escuela de Gestión de Riesgos. Gracias, Nata. No, a ustedes que estén muy bien, nos vemos en nuestra próxima clase de gestión de riesgos. Claro que sí, que tengan un excelente jueves. Nos vemos. Nos vemos, chao, chao.